Este libro, hermanos, marca el énfasis, es el principio del reino en Israel. Sí, anteriormente se gobernaban por jueces, pero aquí en Samuel va a empezar la monarquía. También hace mucho énfasis en la preocupación por el reino y por la lealtad al pacto. Como hemos visto anteriormente, hermanos, en Deuteronomio había muchas leyes que tenían que seguirlas y había consecuencias al no obedecerlas. Y aquí, hermanos, la preocupación es si el rey que iba a quedar iba a ser leal o no al pacto. Sabemos que si era leal al pacto, pues las bendiciones de Dios iban a estar, el reino iba a crecer, iban a tener la bendición de Dios. Pero si fueran leales al pacto, pues iba a ser lo contrario. También se habla mucho del arca del pacto como representativa de la presencia de Dios, la elección de Jerusalén como la ciudad de David, el pacto davídico con sus acentos mesiánicos y el adulterio de David y sus consecuencias. Ok, en el panorama de los libros de primero y segundo de Samuel, vemos aquí, hermanos, que los libros de Samuel y Reyes forman la historia continua de la monarquía israelita. Los profetas juegan un punto importante aun cuando la historia se concentra en los reyes de Israel. Y lo que vamos a estar viendo, hermanos, en esta historia son a tres personajes, amén, en la vida de estos, que viene siendo Samuel, como ya decíamos al principio, es el último de los jueces y el profeta que unge a los dos primeros reyes. Tenemos a Saúl, el primer rey de Israel, y a David, el rey más importante de Israel. Aquí no le había cambiado. Ok, seguimos aquí con el panorama. Vemos aquí, hermanos, que el libro está dividido en 4 partes básicas relacionadas con esos 3 personajes. Va a ser Samuel, se va a estar hablando de su nacimiento, una historia que la mayoría de nosotros conocemos, amén, de su mamá que era Ana, era una mujer estéril. Vamos a estar viendo también el llamamiento de Samuel desde muy pequeño, cómo Dios le habla y él atiende la voz de Dios, el principio de la carrera de Samuel, la pérdida del arca y su regreso, y la gran victoria sobre los filisteos. En segundo lugar, vamos a estar viendo, hermanos, lo que es la historia de Samuel y Saúl, cómo está ligada, cada uno de ellos haciendo su parte, Samuel como profeta y Saúl como el primer rey de Israel. Aquí vemos que las afirmaciones y advertencias de Jehová acerca de la monarquía, estas vienen desde Deuteronomio, hermanos. Usted recuerda, el pueblo iba a pedir un rey y Dios les habla muy fuerte, les dicen, si ustedes piden un rey, estas van a ser las consecuencias para ustedes. Y desde Deuteronomio se las dice y aquí se vuelven a repetir. Sí, los reyes se iban a apropiar de los jóvenes y los iban a poner como siervos de ellos, les iban a mermar lo que era la comida, a diezmar, para que todo estuviera lo mejor con el rey. Entonces iban a tener muchos problemas porque el rey se iba a enseñorear del pueblo. Aún así vemos que el pueblo decide tener un rey. Vamos a ver el principio del reinado de Saúl, el rechazo de este como rey por parte de Jehová. Y número 3, vamos a estar viendo cómo se relaciona la vida de Saúl y David. En primer lugar, la unción de David para reemplazar a Saúl como rey, la constante persecución a David por parte de Saúl, la muerte de Saúl y su heredero Jonatán. Y como número 4 vamos a estar viendo lo que es ya en el segundo libro de Samuel, lo que es la historia de David.
aquí, hermanos, nos habla de la historia de David, pero continúa la preocupación de Samuel por Saúl, porque Saúl falla, peca y es desechado. A este tiempo, hermanos, ya Samuel ya era anciano y Natán y Gad visten el manto profético de Samuel. Hay un capítulo muy interesante aquí, hermanos, porque nos habla en el capítulo 7, se establece la dinastía de David para siempre. Amén. Que su reinado no tendrá fin. Y tristemente continúa con el pecado de David con Betsabé. Y los capítulos 21 al 24 son un apéndice reflexivo de la historia de David. Aquí en el libro, hermano, nos marcaban muchas recomendaciones para que tomemos en cuenta cuando leamos estos dos libros. Sí, se las voy a estar leyendo así un poquito rapidito para más o menos ubicarnos de lo que se trata. El libro de Samuel tiene historias individuales llamativas y de intriga, pero no debemos pasar por alto las cosas importantes en la descripción general de la historia de Israel. No sé si usted, hermano, recuerda, si ha estado leyendo estos libros, si los ha estado en años anteriores conociendo las historias que están marcadas aquí. No sé si ustedes pueden ver lo interesante que está en cada una de ellas. Sí, por ahí se narran muchas historias muy impresionantes que nos pueden desviar un poquito de lo importante de la historia de Israel. En este tiempo no había ninguna superpotencia importante. El tiempo estaba listo para que un fuerte poder local surgiera y sometiera a otros, que fue precisamente lo que hizo David. No había un rey poderoso que gobernara en aquel tiempo y todo estaba listo, hermanos, para que David pudiera conquistar y pudiera llegar a ser el mejor rey que ha tenido Israel, y llegó a crecer su territorio, como nosotros los conocemos, las 12 tribus extendidas a lo largo del territorio. El obstáculo principal que tuvo David no fueron los cananeos, sino los filisteos, los que conocimos en el libro de Jueces, con Samgar y Sansón, con sus 5 principales ciudades, que son Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Como número 4, el libro de Samuel es la transición del gobierno parcial y periódico de los jueces a una monarquía institucionalizada y hereditaria. Si ustedes recuerdan, a Saúl era un rey que era aconsejado por Samuel. Fue cambiado a un rey que es leal a Jehová. Si usted recuerda, David, desde muy jovencito, tenía una confianza en Dios. También nos dice aquí de no tener un lugar central donde el hombre de Dios more, a un nuevo centro en Jerusalén. El papel de David en la historia bíblica se afirma porque al final es el más grande hijo de David el que llega a ser la encarnación de Israel. Por eso la realeza de Jesús juega un papel importante en la narración de su historia en el Nuevo Testamento. Amén. Un hijo de David reinaría sobre el pueblo. Amén. Y vemos que se cumple en Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vemos a través de toda la genealogía que viene desde David. Ok, continuamos vamos a empezar con el recorrido por los libros de primero y segundo de Samuel. Lo primero que nos marca aquí es la historia de Samuel. Yo creo que todos conocemos esta historia, es muy interesante. Amén. Vemos que fue el último juez, fue el siguiente gran profeta después de Moisés. Primero nos marca su nacimiento y llamamiento de Samuel. Y aquí se menciona una mujer, Ana. Vemos que esta era una mujer estéril, ¿sí? Estaba casado con Elcana, y también Elcana tenía otra mujer que se llamaba Penina. Y cada año, hermanos, cuando iban a presentar sacrificios, presentaban por los hijos que ellos tenían, y esta mujer Penina siempre
se burlaba de Ana, si usted recuerda. Entonces, esto era cada año, hermanos. Estaba en amargura Ana por la situación de Penina, porque ella tenía hijos y Ana no le podía dar hijos a Elcana. Yo creo que esta Ana sufría bastante, amén. Eso era cada año está recordando eso. Y a veces, hermanos, hay situaciones, hay comentarios que dañan tanto el corazón, amén, que afligen. Nosotros lo vivimos un poco con mi esposa, amén. Tuvimos 19 años para que llegara nuestra primer niña, amén. Entonces, en el pueblo de Dios, hermanos, había comentarios que a veces no eran con malicia, amén, pero muchas veces nos damos cuenta que era con toda hazaña para herir, para hacer sentir mal a la persona, pero gracias a Dios que nos guardó, amén, que pudimos seguir adelante hasta que Él cumplió su palabra en nosotros. Entonces, Ana, hermanos, dice que era una mujer estéril, ora por un hijo, lo dedica a Dios y se regocija en el Señor. Vemos que ella estaba orando y dice que nomás movía los labios y el profeta Elí pensó que estaba ebria, amén. Mas ella le explicó que estaba con dolor de su corazón y estaba pidiendo por un hijo. El profeta le dice, hágase como has pedido, y vemos que Dios le da a un hijo y lo dedica a Dios, lo presenta en el templo, hermanos, y ahí lo deja para que sirva y funja como profeta. Como contraste, hermanos, vemos la perversidad de los hijos de Elí. Vemos que estos eran hombres que no eran leal al pacto, eran desobedientes y se aprovechaban, hermanos, de lo que el pueblo llevaba como sacrificios, les quitaban de más y ellos se engordaron, ellos se enriquecieron con lo que llevaban y no eran justos delante del pueblo. Perdón. Y esto lo vio mal Dios y decide que estos dos hombres, por haber fallado, por no haber cumplido el pacto, hermanos, de las ofrendas que se debían de llevar, no tener cuidado de hacer las cosas bien, estos dos hombres fueron muertos y es cuando viene el llamamiento de Samuel para que haga en lugar de ellos. Seguimos, hermanos, con el recorrido por estos dos libros y se menciona mucho aquí la pérdida y el regreso del arca. Esta sección es dominada por la pérdida y el regreso de la gloria de Dios, donde Dios tiene su trono entre los querubines. En esta ocasión, hermanos, el pueblo de Israel fue a pelear con los filisteos y fueron derrotados, salieron huyendo. Entonces por ahí dijeron, vamos a traer el arca y Dios nos va a dar la victoria. En esta ocasión están aquí los hijos de Samuel, los hijos de Elí, perdón, que vimos que no estaban haciendo las cosas bien delante de Dios. Y ellos querían tomar el arca como un talismán, diciendo, si traemos el arca, vamos a ganar, aunque no estemos viviendo bien. Pero Dios les demuestra que el arca no es un talismán para que Israel lo use a su antojo. Vuelven a ser derrotados nuevamente y el arca es llevada por los filisteos. Hay una historia aquí muy interesante, hermano, no sé si usted la estuvo leyendo, cuando el arca es llevada por los filisteos, es puesta en el templo de Dagón, ¿sí? La ponen en el templo de Dagón y cuando van al día siguiente, esta figura, hermanos, esta estatua estaba postrada en el suelo delante del arca. Entonces los filisteos lo que hicieron, van y la ponen otra vez en su lugar, pero al día siguiente esta estatua, hermanos, estaba cortada la cabeza y las dos manos, haciendo reverencia a el arca de Jehová. Y ellos al tener el arca, hermanos, viene gran mortandad a sus vidas, empiezan a tener tumores, ¿sí? Una plaga de ratones, y era tanto los que estaban muriendo, hermanos, que ellos decían, ya no podemos tener el arca aquí, amén. Y los filisteos podían creer que habían conquistado ya al Dios de Israel, sino que ellos tienen que regresar el arca, y no solo eso, tuvieron que mandar ofrendas de oro y regresarlos junto al arca.
seguimos con la historia de Samuel y Saúl. Aquí, hermanos, hay tensión entre la realeza de Israel y la lealtad del pacto. Samuel advierte de esto 3 veces y el primer rey viene entonces a representar la deslealtad del pacto. Vemos, hermanos, en el capítulo 8 que Saúl, es ungido como el primer rey de Israel. Samuel ya era viejo y sus hijos Abías y Joel, como en el tiempo de los jueces, pervirtieron la justicia y no fueron imparciales. El pueblo pide rey y se enfatizan los males potenciales de la monarquía, que incluyen declaraciones acerca del rechazo del pueblo al reinado de Jehová. Saúl es ungido por Samuel y se resaltan los principios humildes de Saúl. Se enfatiza la continuidad con la tradición profética, su naturaleza tímida y su éxito militar. Cuando el pueblo, hermanos, ve que los hijos de Samuel, al igual que los hijos de Elí, no estaban haciendo lo recto, ellos piden un rey que los gobierne como las demás naciones. Esto entristeció mucho a Samuel, hermano, porque el que los gobernaba era Dios a través de los jueces, a través de Samuel, pero Dios le dice: no te entristezcas porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Pudiendo haber tenido todo, hermanos, vivir en obediencia a Dios, iban a tener todas las cosas, iban a ser prosperados. Ellos decían: no queremos ya a nadie más, queremos un rey que nos gobierne como las demás naciones. Y les vuelve a recordar Samuel: si lo hacen así, este rey se va a enseñorear sobre nosotros, sus hijas, sus hijos les van a servir, ustedes van a tener que dar impuestos, ustedes van a tener que pagar, lo mejor del grano se lo va a llevar él. Mas ellos dijeron: no le hace, queremos un rey que nos gobierne. Yo creo que eran un poquito cabeza dura, amén, un poquito, o más bien bastante. Y del otro lado podemos ver el fracaso del reinado de Saúl, la deslealtad al pacto, violaciones de las reglas del pacto acerca de la guerra santa. La narración central demuestra debilidad de carácter y su fracaso personal para librar la guerra santa. Hay evidencia de su falta de fe verdadera en Jehová. Jehová lo rechazó como rey de Israel y su reinado termina en el capítulo 15:35 y es llorado por Samuel. Y ustedes recuerdan, hermanos, cuando Samuel le dice que vaya a cierto lugar y lo esperara ahí 7 días para que llegara Samuel a ofrecer el sacrificio a Jehová. Vemos que Saúl se desespera y ve que pasa el tiempo, pasan los días y Samuel no llega y él toma una mala decisión, ¿sí? Él no estaba autorizado para ofrecer los sacrificios, solamente lo hacían los sacerdotes. Entonces él se adelanta y ya cuando llega Samuel, ya está ahí el altar encendido, todo terminado. Él terminó con la expiación, ofreció el sacrificio, el holocausto, y le dice Samuel: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Has sido desleal al pacto? Y le dice: ¿por qué has hecho esto? Tu reinado va a terminar pronto. Otra de las cosas que hizo mal Saúl es en la guerra santa. Si ustedes recuerdan, hermanos, Dios no necesitaba un ejército enorme, poderoso para derrotar a las otras naciones. En muchas ocasiones, ya cuando veamos los libros de Reyes, que es lo que sigue, hermanos, vemos que Dios con muy pocos hombres podía someter a grandes guerreros, amén, a grandes imperios, porque no era por la fuerza de los hombres, sino era porque Dios tenía el poder. Dice muchas veces que Dios tronaba y aquellos se asustaban y hasta incluso ellos mismos se mataban. Y vemos que Saúl es enviado para pelear con los amalecitas y Dios le da una orden. Dice: quiero que destruyas a este rey porque fue un rey perverso que hizo cosas malas antes contra el pueblo de Israel. Dice: vas a destruir todo, lo vas a matar a él, no vas a traerte nada, vas a matar a todos los animales, a las familias. Y vemos que
Saúl comete otro error, ¿sí? Le perdona la vida a este rey y llega Samuel con él y le dice, Saúl, ¿qué es este balido de que se oye, todo este bramido que se escucha? ¿De dónde salió? Y Saúl pone como pretexto, todo esto es lo mejor que tenían este pueblo que hemos conquistado y lo vamos a presentar en sacrificio a Jehová. Mas Samuel le comenta, le dice, has hecho mal porque Dios te mandó que destruyas todo, y nuevamente le confirma que su reino iba a terminar y que Jehová lo iba a rechazar como rey de Israel. Aquí, hermanos, vemos cómo se entrelazan la vida de Saúl y David. Vemos primero el ascenso de David. Samuel unge a David como rey de Israel. El espíritu de Jehová vino sobre David y se apartó de Saúl. Hay una relación positiva inicial de David con Saúl y vamos a estar viendo la primera hazaña de David cuando dijo, de Jehová es la batalla. ¿Usted recuerda, hermanos, cuando Samuel, Dios le muestra que ha desechado a Saúl y que él se ha buscado el nuevo rey? Amén. Entonces vemos que Samuel va con Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey de Israel y vemos cómo pasa uno tras otro, ¿verdad? De los más altos, de los más fuertes, de los más atractivos que se pueden ver. Y conocemos la historia, ¿verdad? Ni uno de ellos es el que Dios había escogido, sino había escogido al más pequeño, sí, a un jovencito, amén, para ungirlo como rey de Israel. Entonces él lo manda a llamar y dice, no nos vamos a ir de aquí hasta que traigas a este último. Entonces lo hicieron traer, hermanos, desde donde estaba apacentando las ovejas, y Samuel lo unge como rey de Israel. Y nos dice aquí que el espíritu de Jehová vino sobre David y se apartó de Saúl. En la relación de Saúl y David, hermanos, fue muy complicada, pero al principio hubo una relación positiva. Vemos que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y vino un espíritu maligno que lo atormentaba día con día. Entonces Saúl manda a preguntar, ¿habrá alguien que sepa tocar bien? ¿Y a quién quiere trajeron, hermano? A David. Entonces vemos a David, hermanos, que es traído al palacio. Dice que cuando David tocaba el arpa, dice que aquel espíritu inmundo dejaba de atormentar a Saúl. Más adelante, hermanos, nos marca que David fue al campo en un día que no estuvo en el palacio, fue a apacentar las ovejas de su padre y había batalla contra los filisteos. Sí, una historia muy conocida, se han hecho muchas películas, amén. Vemos que los hijos de Isaí, los mayores, estaban en guerra peleando y Isaí manda a David que vaya y le lleve comida porque ya tienen ahí 40 años, de 40 días formados para pelear, y se levantaba aquel paladín y decía, mándeme uno para que pelee conmigo. Si él me venciere, nosotros les serviremos, mas si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Este gigante, hermanos, día con día estaba gritando para que le mandaran a uno del pueblo de Israel, pero no había nadie, hermanos, todos estaban escondidos. Mas llega David, hermanos, y escucha a aquel paladín incitando a que les mandaran a alguien para que peleara con él, y nadie iba. Mas David, hermanos, estaba lleno de la presencia de Dios, amén. Tenía la unción de Dios y dijo, yo voy a pelear con él. Entonces conocemos la historia, hermanos, que Saúl accede a que vaya y este pequeño jovencito derrota al gigante con una honda y una piedra en la cabeza y se la corta. En el capítulo 18, hermanos, vemos la declinación y muerte de Saúl. Aquí nos marcan los celos de Saúl por David y su intento de matarlo. David tiene dos oportunidades de matar a Saúl, pero no levantará la mano contra el ungido de Jehová. Abigail libra a David de su propia ira.
la caída de Saúl, que al final consulta a una medium y termina en vergüenza. David como cabecilla de una banda de guerrilleros, evidencia de la obediencia de David a Jehová y consideración de su carácter. La magnanimidad hacia Saúl y Jonatán. Vemos el discurso de Abigail que salva a David de crímenes vengativos y las estadías temporales de David en territorio enemigo, donde Dios lo protegió de daño y de lealtad al pacto. Aquí en esta parte, hermanos, estas historias están bien interesantes, son muy importantes, son muy atractivas. Cuando las lee uno, se envuelve uno ahí en el papel. Vemos que David tiene 2 oportunidades de matar a Saúl. Sí, vemos que Saúl, hermano, lo persigue, le hace que la pase mal. Entonces David sale huyendo por varios meses, varios años. Y las ocasiones que David tiene para matarlo, dice: yo no voy a levantar la mano contra el ungido de Jehová. En algunas ocasiones, hermanos, hicieron enojar a David y él levantaba su ejército y se levantaba para destruir aquellos pueblos que no concordaban con él. Y unas mujeres importantes aquí vemos a Abigail, hermanos, una mujer sabia que habla con él y le dice: no hagas esto porque tú vas a llegar a ser rey de Israel y esta sangre que tú derrames, pues se te va a contar. Y vemos que esta mujer le cambia la mentalidad a David y le agradece por que no lo dejó hacer tal vileza. David fue obediente a Jehová. El discurso de Abigail lo salva de crímenes vengativos. David, hermanos, anduvo huyendo de Saúl y él tuvo que irse a esconder incluso a territorio enemigo. Sí, vemos que se tuvo que esconder allá donde no había pueblo de Israel, sino dentro de los mismos pueblo contrario. Él se tuvo que esconder a esos lugares, pero vemos la firmeza que él tenía en Dios, amén. Aún estando allá retirado de su pueblo, él se mantuvo firme y no se dejó, hermanos, envolver por las costumbres que ellos hacían. Dios lo protegió de daño y de lealtad al pacto. Y aquí pasamos, hermanos, a lo que es la historia de David, y esta empieza en el segundo libro de Samuel. Sí, la historia es dominada por el tema de la lealtad de David al pacto, lo que lleva al pacto davídico, aunque un momento de deslealtad establece gran parte de lo que resulta mal en el resto de la historia. Por ser fiel David al pacto, hermanos, Dios le dice que su reino va a ser eterno, su reino va a ser para siempre, porque él se mantuvo leal al pacto de Jehová. Vemos la historia de David como rey de Judá. Aquí, hermanos, presenta las secuelas de la muerte de Saúl. David se lamenta por la muerte de Saúl y Jonatán, y la ruptura entre los reinos del norte y los del sur. Al morir Saúl, hermanos, algunos de sus hijos se levantaron para gobernar, y ahí es donde entra David, hermanos, y va a pelear con ellos, y primero vence y se queda como rey de Judá. Y a continuación nos marca la historia de David como rey de todo Israel, la conquista de Jerusalén por David, la conquista de los filisteos, el arca es traída a Jerusalén, el pacto de Dios con David, en el que tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí. Esto, hermanos, de la ruptura entre los reinos del norte y los del sur, se ve muy marcada en los libros que vamos a ver a continuación la próxima semana, en Reyes, porque hay una división del reino, amén. Hay una división del reino, y se puede ver ahí lo verde, pues es el reino del norte, y lo morado es los reinos del sur. Entonces, desde aquí, hermanos, desde cuando Saúl muere, pues ahí se ve esa fisurita, empieza la fisura, amén, de la división de los reinos, que tristemente, hermanos, con los reyes que no sirvieron a Dios, pues el reino se divide totalmente. Y no queríamos llegar a esto, ¿verdad, hermanos? Un error
que comete el rey David, a pesar de que fue fiel a Dios, fue fiel al pacto, vemos, hermanos, que los reyes, aunque eran puestos por Dios, vemos que eran hombres como nosotros, amén, con debilidades, con situaciones en su vida, y vemos que David falla, aconsejado por sus líderes de guerra, hermanos, los hombres valientes de David. Si usted tiene tiempo, hermanos, de leer esta historia tan impresionante de estos hombres guerreros que podrían cruzar todo el ejército enemigo, hermanos, para traerle un vaso de agua a Saúl. Amén. Si Saúl decía, ¿cómo quisiera tomar un vaso de aquel pozo de allá? Estos hombres valientes, hermanos, eran capaces de ir por ese vaso, aunque estuviera el enemigo ahí, y se lo traían ahí para que se lo tomara. El pecado de David contra Betsabé y Urías es narrado con detalle en el capítulo 11 y se condena en el capítulo 12. Uno de sus líderes, hermanos de guerra, le dice a David, ¿sabes qué? Quédate tú aquí. No importa, nos vamos a pelear y te vamos a traer el botín. No queremos que tú seas dañado. Entonces David consiente con ellos y se queda en el palacio real. Y vemos que por ahí ve a esta mujer y la desea y la toma para él, pecando de adulterio, amén. Y no queda ahí todo, sino que sabía que esta mujer tenía un esposo que era Urías, y lo manda a traer, hermanos, para que estuviera ahí en la ciudad y estuviera con su esposa. Mas este hombre, hermanos, como era tiempo de guerra, Urías permanece fiel, hermanos, y no lleva a su casa, sino él hizo guardia por varios días, hasta que David le dice, bueno, pues no lo hice que fuera a su casa. Entonces habla con el líder de la guerra y le dice, ponlo a mano enfrente, y cuando arrece la batalla, retírense para que este hombre muera. Y así pasó, hermanos. Cuando arreció la batalla, el pueblo de Israel se retiró y fue muerto Urías. Entonces hay doble pecado de David, ¿verdad? Con Betsabé, y se le condena como el asesinato de Urías. El fiel extranjero Urías honra a un infiel rey israelita, mantiene su pureza sexual durante la guerra, mientras que el rey israelita retosa con la esposa del rey. El rey no ha ido a la guerra, envía al soldado a la muerte en batalla. El rey es descrito en todo como responsable ante Dios por sus acciones. Y vea lo que dice aquí el número 4. Esto está importante. En contraste con Saúl, David se arrepiente a ser confrontado con su pecado a través del profeta Natán y se llena de remordimiento por el niño agonizante. ¿Recuerda la historia, hermanos, de Natán cuando va con David? Le cuenta una historia impresionante, ¿verdad? Y al final David dice, este hombre debe de morir. Si quiere leer, hermano, está muy importante, muy interesante, muy atractiva. Y cómo David, hermanos, toma la decisión de que ese hombre debería de morir. Y cuando se da cuenta qué hacer, hermanos, pues, ¿qué es lo que hace? Se pone en las manos de Dios. Y Dios le da a escoger. ¿Qué quieres que te haga? Mas él sabía que Dios es un Dios de misericordia. Y dice, no, pues prefiero estar en tus manos que estar en las manos de los otros pueblos, porque yo sé que tú eres un Dios que tienes misericordia. Y así es, hermanos. Pasan algunas consecuencias y llega un momento en que Dios dice, hasta aquí nada más. Las consecuencias de su pecado se narran en dos maneras. La sexualidad ilícita, el homicidio y la intriga se multiplicaron en la familia de David. De acuerdo a la profecía de Natán, hay violación, estupor, fratricidio, traición, rebelión, rapto de las concubinas de David y guerra civil. Las fisuras entre los reinos del norte y los del sur anticipan la división del reino que se verán en el primer libro de Reyes 12. A pesar de que David fue perdonado, hermanos, de estar en paz, de estar en tranquilidad, de tener un reino
un reino impresionante, amén, de tener lo mejor de aquellos tiempos, de ser una nación poderosa. Las consecuencias por este pecado, hermanos, son trágicas, amén. El profeta Natán le dice todo lo que iba a acontecer y así pasa, hermanos. Vemos que se le complica y lo que él hizo en secreto, a él se lo hicieron en público con todas las mujeres que tenía. Sus hijos se rebelan contra él, hay violaciones entre hermanos y esa es la consecuencia del pecado de David. Aquí el libro nos marca algunas reflexiones finales sobre el reinado de David en 2 Samuel 21. Se resume la vida de David, así como se hizo con Samuel y Saúl antes de que la historia haya terminado. Se narran 2 relatos de los poderosos guerreros de David y 2 poemas. Los 2 poemas son la versión del Salmo 18 y 23. Repasan primero los poderosos actos de Dios con David y mediante él, y segundo la promesa de Dios de un trono eterno. Los relatos de los poderosos guerreros de David recuerdan el papel de Dios tanto en la batalla como en tiempos de la humanidad y vulnerabilidad de David. El libro 2 de Samuel concluye con la historia de David haciendo un censo de sus hombres en violación de la ley de la guerra santa. Y por último, hermanos, vemos que David sacrifica sobre el sitio del futuro templo y prepara el camino para los libros de Primero y Segundo de Reyes. Y para terminar, hermanos, vamos a leer esta conclusión. El libro de Samuel lleva la historia de Dios a la monarquía, especialmente mediante la historia del rey David, un hombre de fe, aunque un hombre con debilidades el pacto de Dios con David es la base para el mesianismo judío, cumplido finalmente en el supremo hijo de David, Jesús de Nazaret. Esta es la clase, hermanos, del día de hoy.